Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a nuestra primera clase virtual de grado 11 en el área de matemáticas del año 2021. Dios nos acompañe en este nuevo año, nos haga cumplir nuestros mejores proyectos y sigamos adelante con la mejor actitud, con el mejor propósito para lograr lo que tanto anhelamos. Bienvenidos, jóvenes. En esta primera grabación, en este primer video, vamos a hacer un repaso en una guía para 15 días de clases, 3 semanas, con los números reales, teorema de Pitágoras, solución de triángulos rectángulos, los cuales vimos el año pasado. Los números reales fue el primer tema del año pasado, que se viene viendo en todos los grados, incluso en 11 también se va a ver, ahora como un repaso para recordar solamente y, digamos, evocar algunos temas y conceptos que tenemos por allí un poquito olvidados. El teorema de Pitágoras, que también fue visto desde grado octavo para los números irracionales. Y la solución de triángulos rectángulos, un tema fundamental en décimo, el cual lleva inmerso el teorema de Pitágoras, los números reales, y también lleva las razones o funciones trigonométricas. Allí en la figura de la torre hay un valor desconocido de x, el cual te invito a que lo resuelvas. De pronto el año pasado hiciste un ejercicio parecido, entonces solamente recuerda y trata de hacer ese ejercicio. Y si me lo envías, pues tiene su gratificación en nota. Bienvenidos entonces. En este tutorial vamos a ver solamente hoy los números reales, las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras lo vamos a ver en los videos tutoriales del año pasado, los cuales están colgados ya en la página. Entonces aquí tenemos una representación gráfica de los números reales. Mire, está partido en dos partes iguales. En el primer lado, a la izquierda, está en rojo los racionales representados con la letra Q. Dentro de los Q está un cuadro azul que representa los números enteros con la letra Z. Y dentro del azul, incluso dentro del rojo, está uno amarillo que representa los números naturales. Eso quiere decir que un número natural es a su vez un número entero y es a su vez un número racional. Así como los racionales no pueden ser enteros todos, no pueden ser naturales todos. ¿Por qué? Porque aquí afuera del cuadro azul estamos viendo unos racionales que son especiales. Ya más adelante sabremos cuáles serían. Del lado derecho está otro cuadro similar en tamaño al anterior, que son los irracionales. Entonces, cuando tú unes los racionales con los irracionales, encuentras los números reales. Dentro de los racionales está el número cero, dentro de los irracionales no estará. Debes entender y aprender enseguida que los racionales y los irracionales no tienen ningún elemento en común. Su intersección sería vacía, pero su unión serían los números reales. Acá en cuadro sinóptico tenemos la siguiente rama. Los números reales clasificados en racionales, en números irracionales. Los racionales a su vez se clasifican en números enteros y números fraccionarios. Los enteros en positivo, negativo y cero. Y los positivos son considerados como los naturales. Cabe anotar que dentro de los naturales, algunos autores consideran al cero como un número natural, otros no. Ya eso es percepción de cada quien. Los números fraccionarios a su vez se clasifican en fracciones, en números decimales finitos y en números decimales finitos periódicos. En cambio, los números irracionales tienen una sola clasificación, son los decimales infinitos no periódicos. Entonces, ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Pero antes vamos a tener la siguiente situación problema de la vida cotidiana. Lo que resulta aquí es que Rosa tiene un trozo de tela que mide 4 pies de largo. Ella corta 2 y 5 octavos pies de largo de esa tela. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el largo del trozo de tela que le queda? O sea, ella cortó 2 5 octavos. 2 5 octavos es un número racional especial. Se llama fracción mixta, ¿verdad? Fracción mixta o número mixto. Está conformado por un número entero o una parte entera que es el 2 y una fracción que en este caso es 5 octavos. La fracción es propia, o sea que el numerador es menor que el denominador. Luego, estas fracciones mixtas
se pueden llevar a un número fraccionario impropio. Impropio quiere decir que vamos a convertir el numerador en un número más grande que el denominador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente forma. La parte entera, que es 2, la multiplicamos por el denominador, que es 8. 2 por 8, 16. Y le sumamos el numerador de la fracción, que es 5. El denominador lo dejamos igual, que es 8. Así, 16 más 5 da 21 sobre 8. Entonces, este número mixto que tenemos acá, 2 5 octavos, el número fraccionario o fracción es 21 octavos. Esto fue lo que Rosa cortó de la tela. Entonces queremos saber es cuánto le queda a ella de tela. Entonces, ¿qué hacemos? Lo más sencillo. El número 4 es un número natural, es un número entero y es un número racional. Un número racional se puede escribir de la forma a sobre b, así como está 21 sobre 8. Entonces, el 4, que es un número natural, yo lo puedo escribir también como un número racional propiamente dicho. ¿De qué manera? Al 4 le coloco un denominador 1. Es la forma más sencilla. Cualquier número que tú tengas, natural o entero, le colocas una raya de fracción y debajo un 1, y así lo conviertes directamente en la forma a sobre b. Entonces, el 4 es lo mismo que 4 sobre 1. Pero yo quiero que la operación sea más sencilla. La parte que Rosa cortó tiene denominador 8. Entonces, yo tengo que restar la parte que tengo inicialmente, que es 4 pies, menos lo que le quito a Rosa para poder saber cuánto le queda. ¿Verdad? Entonces, ese 4 sobre 1 que ya tengo, yo quiero que tenga un denominador 8 para que sean dos fracciones homogéneas. Y si son homogéneas, entonces la forma de resolverla es más sencilla. ¿De qué manera convierto ese 4 sobre 1 con un denominador 8? Lo más sencillo es amplificar. Cuando yo amplifico una fracción, la convierto en equivalente, o sea que son iguales. Entonces simplemente lo que hago es multiplicar tanto el numerador como el denominador por el número 8, porque 8 sobre 8 da 1, no estoy haciendo nada extraño. 4 por 8 da 32 y 1 por 8 da 8. Entonces ya aquí tengo realmente el número 4 expresado en fracción. 32 sobre 8, si tú divides esas cantidades, te da exactamente 4. Entonces, ¿cómo sé lo que a Rosa le quedó en la tela? Simplemente la parte inicial que tengo, que es 32 sobre 8, le voy a quitar lo que cortó. O sea, 32 octavos menos 21 octavos. Cuando tengo operaciones entre fracciones homogéneas, ya sea en la suma, ya sea en la resta, tú simplemente suma o resta los numeradores y deja el mismo denominador. En este caso, 32 menos 21 da 11 y dejo el mismo denominador, que es 8. Ahora, 11 sobre 8 es una fracción ¿cómo? Una fracción impropia. Entonces, cuando una fracción es impropia, tú lo puedes convertir a fracción mixta. ¿De qué manera? Divides el numerador, que es 11, entre el denominador, que es 8, y te queda 1 sobre 3 octavos. Aquí no te voy a aclarar exactamente cómo es, porque eso es un tema que el año pasado vimos y quiero que lo recuerdes. Divide 11 entre 8. Ahí tienes que jugar con el cociente, con el residuo, para poder formar el número mixto. ¿Listo? Entonces, lo que le quedó a Rosa en tela fue 11 octavos, o lo que es lo mismo, 1 y 3 octavos de tela. Pasamos a los números racionales. Un número racional se entiende como la parte de un todo. Parte de un todo quiere decir que tú coges la unidad, la divides en varias partes iguales, tomas algunas de esas partes y se forma la fracción. ¿De qué manera? La cantidad de partecitas que tú tomas hace parte del numerador, y la cantidad de parte en que tú dividiste la unidad es el denominador. Mira cómo dice aquí, se escriben de la forma sobre b. A es un entero, b es un entero, pero b tiene que ser diferente de 0 siempre. No existe un número racional que tenga como denominador 0. En el numerador sí lo puede haber, pero en el denominador jamás. Entonces, si tú llegas a ver una expresión escrita como un número sobre 0, dice enseguida no existe. Simbólicamente se representa con la letra Q mayúscula y son de la forma A sobre B, A es entero, B es diferente de 0. En forma gráfica te presento algunos de ellos. Para graficar los números racionales tenemos en cuenta la recta numérica, que se va a llamar más adelante la recta real. Podemos dividir de partes iguales la recta, mira, trozos iguales. Esto vale lo mismo, la misma cantidad. Y después le numeramos en el centro
podemos colocar el 0. A la derecha numeramos de 1 en 1, 1, 2, 3. A la izquierda de 1 en 1, pero negativo, menos 1, menos 2, menos 3, sucesivamente. Esos que represente allí ahora mismo son los números enteros, ¿verdad? Estos son los enteros. Pero recuerda que los enteros también son racionales. Tú puedes ver el 3 como 3 sobre 1, el 2 sobre 1, el 1 como 1 sobre 1, incluso puedes ver el 2 como 4 entre 2, 6 entre 3, 8 entre 4, porque la división da exactamente 2. Ahora, si quiero graficar un racional propiamente dicho, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, un medio. Para graficar un medio, el denominador se quiere decir en cuántas partes divides la unidad. Entonces, de 0 a 1 dividiste en 2. Miren, porque el denominador es 2. De 0 a 1, que es la primera unidad, divides en 2. Ahora, todas las unidades se podrían dividir entre 2, pero a ti te lo va a indicar el numerador. El numerador indica las partes que vas a coger. Como aquí dice 1, quiere decir que de las dos partes que tú divides la unidad vas a tomar una. Entonces, mira, una parte y dos partes está dividida la unidad. Para graficar un medio, ¿qué hago? Tomo la primera parte, 1, y digo 1 sobre 2. No es el caso de 5 medios. Un medio era una fracción propia, 5 medios es una fracción impropia. También, ¿qué te quiere decir el 2? Divide la unidad en 2. Entonces, si te das cuenta, la primera unidad está dividida en 2. El 5 significa coge 5. Entonces yo digo, cojo 1, cojo 2, no me alcanza. ¿Ves? No me alcanzó. Es como si fueras a repartir galletas, 5 medios de galletas a varias personas. Entonces fíjate que tienes que coger más de una galleta. Entonces mira, ¿qué tengo que hacer aquí? La otra unidad que sigue, que es entre 1 y 2, también la divido en dos partes iguales. Aquí, más o menos donde te estoy señalando. Vamos a coger 5, digo 1, 2, 3, 4. Aún no me alcanza, porque siempre debo contar desde 0. Entonces debo coger la otra unidad que de 2 a 3 también la divido en 2 y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Aquí queda 5 medios. En la mitad entre 2 y 3, o sea 2,5. Negativo, menos un tercio. Entonces también es una fracción propia, porque el numerador es 1, el denominador es 3. El del numerador es menor que el denominador. El 3 indica divide la unidad, la primera unidad, a la izquierda, porque es negativo, en tres partes iguales. Entonces, aunque está dividida en tres partes iguales, yo te representé apenas una, mira. Una, y aquí vendría la segunda para que me queden tres partecitas. Entonces queda una, dos y tres partes iguales. ¿Listo? Entonces me dicen, coge una a la izquierda. Me ubico en 0 y cuento hacia la izquierda. 1, aquí está menos un tercio. ¿Viste qué sencillo? Entonces, yo quiero que en la casa tú hagas la ubicación de otros números racionales en la recta numérica. Es sencillo, anímate a hacerlo. Expresión decimal de un número racional. ¿Qué quiere decir? Que todo número racional tú lo puedes escribir en forma decimal. ¿Forma decimal qué es? En forma de números decimales. Un número que tenga una parte entera, una coma y una parte decimal. Todos los números racionales se pueden escribir en forma decimal, incluso los enteros. Si tienes, por ejemplo, el número 4, que es un racional, tú lo escribes como 4 sobre 1 forma racional, y como decimal tú simplemente dices 4,0, y eso es válido. Así como te colocamos los profesores a veces algunas notas en el examen. Entonces, ¿cómo se convierte un número racional a un número decimal? El proceso es la división inexacta. Inexacta quiere decir que te va a dar en el residuo un número diferente de 0. Entonces, vamos a ver. El primer ejemplo dice, vamos a llevar a número decimal el racional 3 quintos. 3 quintos. Entonces, como te dije, hay que hacer la división. ¿Entre quién? Entre el numerador, en este caso 3, y el denominador que es 5. Entonces vamos a dividir 3 entre 5. Ojo, hay dos formas de dividir. Cuando el dividendo es menor que el divisor y cuando el dividendo es mayor que el divisor. En este caso el dividendo es 3, que es el numerador, es menor que el divisor, que es el divisor, que es el denominador 5. Entonces dividimos 3 entre 5. Entonces hay que tener en cuenta una cosita. 3 entre 5, mira que ese 0 está en rojo. 3 entre 5 uno dice no se puede, ¿verdad? O no cabe. Entonces, cuando una división no se puede, supuestamente, lo que hago es lo siguiente.
Le agrego un 0 al cociente y una coma inmediatamente. Un 0 y una coma, cuando el dividendo es menor que el divisor. Luego le agrego un 0 al dividendo y ya ese 3 lo convierto en 30. Y ya 30 es más grande que 5. Entonces normalmente divido 30 entre 5, que da 6, cabe a 6. 6 por 5 da 30, que el 30 me da 0. Entonces ya allí termina la división inexacta. División inexacta. ¿Listo? Entonces, te estás dando cuenta allí que aunque la división es inexacta, en el residuo te está dando un residuo 0. Quiere decir que la división me da como resultado un número decimal exacto. Número decimal exacto. ¿Listo? Entonces, como te digo número decimal exacto, te estoy diciendo que van a haber varias clases de decimales. Te las voy a presentar a continuación. Los decimales racionales pueden ser exactos, el caso anterior, 0,6. 0,6 es el decimal que representa 3 quintos. Puede ser infinitos periódicos puros o pueden ser infinitos periódicos mixtos. Entonces, otro ejemplo de números exactos. 2,35 porque termina allí. 0,256 termina ahí, ¿verdad? No siguen más números después de él. En cambio tenemos estos números, 0,2323, los puntos suspensivos significa que 23 va a seguir infinitamente. Tenemos otro acá, 5,888, los puntos suspensivos significa que el 8 va infinitamente. Entonces estos números se pueden escribir, no te lo tengo aquí en el video, pero 0,2323 se puede escribir como 0,23 y encima de 23 una rayita o un segmento que representa 23 se repite infinitamente. En el 5,888 tú puedes escribir 5, y un 8 con una rayita encima del 8. Entonces fíjate, aquí se dice, se aclara que el 23 se repite infinitamente, como el 8 se repite infinitamente. Esos son periódicos puros. Periódico puro quiere decir que después de la coma decimal se repite la misma cantidad infinitas veces. Otro ejemplo de números decimales infinitos son 3,2, 54, 54. Fíjate, después de la coma dije 2 y después del 2 dije 54, 54 infinitamente. En el otro 0,23, 51, 51, 51. Después de la coma dije 23 y después 51 que se repite infinitamente. Quiere decir que aquí el periodo viene después de una cifra decimal o de dos cifras decimales en este caso. El 54 viene después del 2, que es cifra decimal. El 35, el 51 viene después de 23, que es cifras decimales. Entonces, los mixtos son estos que te represento aquí. Se diferencian de los periódicos exactos. ¿Por qué? De los periódicos puros. ¿Por qué? Porque el periodo se repite después de cifras decimales. ¿Listo? Entonces, aquí tú puedes hacer pausa para verificar los números, la diferencia entre ellos. Expresión racional de un decimal. Así como los racionales se escriben en forma decimal, los decimales también se escriben en forma racional. Van a haber tres casos, pero yo te voy a presentar dos. En este caso, tengo los periódicos puros, ¿verdad? El ejemplo es 2,353535. Vamos a llevarlo a número racional. Lo tengo en forma decimal. De la siguiente forma. Mira, escribimos el número normal, 2,3535, punto suspensivo. Y para convertirlo en racional, que es el resultado que está acá al final, primero vamos a pasar por un procedimiento un poquito distinto de un número que este es una fracción mixta. Ya la vimos en el caso de Rosa. Entonces, ¿de qué manera conviertes tú un número decimal, infinito, periódico, puro? Mire, la parte entera que es 2 la colocamos como parte entera de un número mixto. La parte que se repite o la parte decimal que se repite, que en este caso es 35, o sea, la parte decimal que es periódica, 35 lo colocamos en el numerador. ¿Cuántas cifras decimales se repiten? 2, ¿verdad? Después de la coma hay 2 que se repiten. Entonces, como hay dos cifras decimales que se repiten, se reemplazan esos dos lugares
en nueves. O sea que como hay dos que se repiten, coloco dos nueves sobre 99. Mira qué sencillo. La parte entera es la parte entera del mixto. La parte que se repite es el numerador y la cantidad de veces que se repite las convierto en 9. Dos veces se repite y coloco dos 9, o sea 99. Ahora este número mixto lo llevo a fracción. ¿De qué manera? Multiplico 2 por 99, queda 198. Le sumo el numerador que es 35 y da 233. El 99 sigue como denominador al final. Listo. En algunos casos este número se puede simplificar, este no se puede. Pero si se puede simplificar hay que simplificarlo para llevarlo a la mínima expresión. Cuando es un decimal periódico mixto, aquí tenemos un ejemplo, 2,31212. Fíjate, ¿por qué es periódico mixto? Porque la cifra decimal que es 12 se repite después de una cifra decimal que es el 3. Entonces veamos cómo se convierte este a número racional. 2,312. Lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos el número normal sin coma, le quito la coma y se me convierte en 2312 en el numerador de una fracción. Luego, ya sin coma a ese número le voy a restar la parte de ese número que no corresponde a lo periódico, o sea, de lo que no se repite. Entonces, se toma tanto la parte entera como la parte decimal que haya en el número. Está el 2 y está el 3, que son los números que se ven que no se repiten, ¿verdad? Entonces, ¿qué números forman el 2 y el 3? El 23. Resto 2312 menos 23 que da 2289. Ahora, ¿cómo se forma el denominador? Sencillo. La parte que se repite es 12, o sea que hay dos cifras que se repiten. Esas dos cifras que se repiten se reemplazan por 9. Cada cantidad, una cifra 9, dos cifras 9. Y la parte decimal que no se repite se va a reemplazar por un 0 siempre. Ojo, por un 0. Como hay una sola cifra que no se repite, lleva un solo 0. Pero si fueran dos cifras que se repitieran, serían dos ceros. ¿Listo? Entonces aquí, al verificar, nos damos cuenta de que no se puede simplificar, lo dejamos hasta ahí. Ojo, hay una parte de números decimales que no te expliqué aquí. ¿Cuál es el decimal exacto? Por ejemplo, si tienes el número decimal exacto, una nota que te sacaste en matemática, 3,5. Ya. Te sacaste 3,5, es un decimal exacto porque no sigue. ¿Cómo convierte 3,5 en número fraccionario? Simple. Colocas el número 35 sin coma en el numerador y debajo colocas un 1 y luego colocas tantos ceros como cifras decimales haya. Entonces en 3,5 hay una sola cifra decimal. Entonces colocas 35 sobre 1 y un 0. Entonces sería 35 sobre 10. Haz ese ensayo que te estoy diciendo, 35 sobre 10, lo divides y te vas a dar cuenta que da 3,5. Para verificar de que 233 sobre 99 es la expresión decimal de 2,3535, divide 233 entre 99. Lo mismo haces acá. Divide 2289 entre 990 y debe darte 2,312. Listo, entonces eso lo verificas en la casa. Vámonos ahora a los números irracionales. Para ser más rápidos, los racionales son los decimales infinitos periódicos puros, periódicos mixtos o los exactos. Hay otro tipo de decimales que son los decimales infinitos no periódicos. Quiere decir que la parte decimal se va a repetir infinitamente sin repetirse ninguno de esos números en forma periódica consecuente, como lo dice la definición. Entonces, una forma de tú encontrar un número irracional facilito, simplemente te lo doy como un método sencillito. El profesor te dice, dame un ejemplo de número irracional. Si no te acuerdas de unos especiales que vamos a ver acá abajito, tú dices, bueno, profe, mire, yo puedo formar el siguiente número decimal infinito no periódico de la siguiente manera. Escribo el número menos 5, y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, infinitamente. ¿Qué número se va a repetir allí? Ninguno, ¿verdad? Otro, por ejemplo, 4,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
No se va a repetir nadie. Formé la parte decimal de 2 en 2. Nunca se van a repetir. Pero te doy unos ejemplos muy especiales que son números que se utilizan mucho en matemáticas. El número pi es irracional porque es infinito no periódico, pero uno lo aproxima para efectos de trabajo a 3,1416. Ya lo hemos usado varias veces en grados anteriores. También el número Euler, que se representa con la letra E, tiene una aproximación de 2,71828. Allí se deja, pero cuando lo aproximamos, ojo, lo estamos convirtiendo en número exacto, decimal exacto. Listo, pero esos son para efectos de trabajo. Sin embargo, ellos son irracionales porque son infinitos no periódicos. ¿Cómo se representan los números irracionales? Bueno, aquí vamos a hacer una aproximación de los números irracionales más especiales que te decía. Cuando te pregunten número irracional, tú dices una raíz que sea inexacta. Una raíz cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, la que tú quieras, pero que sea inexacta. Aquí tenemos, por ejemplo, raíz de 2 no es exacto, raíz de 3 no es exacto, raíz de 5 no es exacto. Y aunque son decimales infinitos no periódicos, se pueden llevar a la recta numérica las raíces cuadradas con un método muy sencillito, que es el famoso teorema de Pitágoras. Por ejemplo, entre 0 y 1 hay una unidad. Si yo levanto aquí una perpendicular a este segmento 0, 1, que también valga 1, entonces obtengo un triángulo rectángulo con hipotenusa, la que te estoy señalando acá, que se puede calcular porque conozco el cateto 1, el cateto 2. Acuérdate de Pitágoras más o menos, la hipotenusa sería el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, ¿verdad? Entonces el cuadrado de 1 da 1, el cuadrado de 1 da 1, 1 más 1 da 2, entonces esta hipotenusa cuadrada daría raíz de 2, o 1, ¿verdad? O 2, perdón, me equivoqué allí, da 2. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto da la hipotenusa? Tengo que sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la hipotenusa viene siendo la raíz cuadrada de 2. Entonces, esta hipotenusa da raíz de 2. Entonces, ¿qué haces tú? Mides la distancia que hay de 0 hasta la punta del cateto que está vertical. Lo puedes medir con un papel, con un compás. Esa medida después la traslada desde 0 hacia la horizontal derecha. Y esa misma cantidad que está aquí la calcas acá y obtienes raíz cuadrada de 2 perfectamente en la gráfica. Ahora, si tú tomas a esta distancia que es raíz de 2 como cateto y sigues con el cateto 1 acá, le aplicas Pitágoras y obtienes esta distancia de aquí. ¿Cómo sería Pitágoras aquí? Raíz de 2 elevado a la 2 queda 2, porque se cancela el exponente con la raíz, da 2, más 1 a la 2 queda 1, entonces 2 más 1 da 3. Esa es la hipotenusa cuadrada. Al extraer la raíz cuadrada de esa hipotenusa te da raíz cuadrada de 3. Entonces mides esta distancia y la calcas acá y obtienes raíz cuadrada de 3. Y así sucesivamente te lo dejo para que lo consultes. Aquí está el 2, pero el 2 no es irracional, pero te sirve de base para encontrar raíz de 5. Quiero que lo ensayes. A su vez, también lo puedes hacer a la izquierda. Mira que acá te coloqué menos raíz de 2. Operaciones con irracionales. ¿Por qué te traigo con irracionales y no con racionales? Porque la de irracionales es un poco más sencilla. Entonces vamos a ver con irracionales la adición, específicamente con raíces. Para sumar raíces hay dos procedimientos. Primero, que tengan el mismo radicando y el mismo índice. Mire, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. Esto se lee menos 3 raíz de 2, más 7 raíz de 2, más una raíz de 2. Ojo con lo que te digo aquí, una raíz de 2. Vamos a asumir esto como si fueran términos semejantes. Semejantes cuando yo digo 2x, 5x, 7x menos 8x, son semejantes porque se repite la x con el mismo exponente. Entonces acá se repite raíz de 2 con el mismo radicando y con el mismo índice, ¿sí ves? Entonces, ¿cómo hacemos para sumar estas raíces que son semejantes, digámoslas así, porque tienen el mismo radicando e índice? Simplemente se van a sumar o restar los coeficientes, se decía ya. Por eso te dije menos 3, 7 y 1. Entonces tú dices menos 3 más 7 da 4 porque son de distintos signos, se restan y se coloca el signo del mayor. Da 4, ¿qué? 4 raíces de 2. Más el 1 que está aquí oculto,
4 más 1 da 5. ¿5 qué? Raíz de 2, ¿verdad? Allí tenemos el resultado, 5 raíz de 2. Entonces recuerda, cuando las raíces son idénticas, simplemente sumas o restas los coeficientes y le dejas la misma parte radical, o el número o la raíz, en este caso raíz de 2. Vámonos con otra. Raíz cúbica de 24 más raíz cúbica de 81 más raíz cúbica de 3. Si te das cuenta, los radicandos son distintos. 24, 81 y 3. Entonces, pero aquí hay una raíz que prácticamente ya no se puede descomponer más, raíz de 3. En cambio, el 81 tú lo puedes descomponer, el 24 lo puedes descomponer en forma de un 3. Por ejemplo, 24 es 3 por ¿cuánto? Por 8. 3 por 8 es 24. 81 es 3 por ¿cuánto? 3 por 27 da 81. Mira. ¿Ves? Entonces, el 24 se escribe como 8 por 3, el 81 como 27 por 3 y raíz de 3 se deja raíz de 3 cúbicas. Entonces, mire, el 8 tiene raíz cúbica exacta. El 27 tiene raíz cúbica exacta, el 3 no. Entonces, vamos a sacar las raíces cúbicas de los que la tengan. Raíz cúbica de 8 queda 2, raíz cúbica de 27 queda 3, esos salen de la raíz. Y atrapado en la raíz queda raíz cúbica de 3 y raíz cúbica de 3. Listo, entonces vamos a ver qué sucede aquí. Me queda 2 raíz cúbica de 3 para esta raíz de acá, 3 raíz cúbica de 3 para esta de aquí y raíz cúbica de 3. Ahora digo 2 raíces cúbicas de 3, 3 raíz cúbica de 3 y una raíz cúbica de 3. Entonces sumo los coeficientes, 2 más 3, 5, 5 más 1, 6 y pego la misma raíz, 6 raíz cúbica de 3. ¿Bien? Seguimos con las operaciones del producto. En el producto, si te digo enseguida, si los índices de las raíces son iguales, simplemente vas a colocar una raíz con el mismo índice y vas a multiplicarlos radicando. Mira qué sencillo. Raíz cúbica de 7 por raíz cúbica de 10, simplemente dejo, perdón, raíz cuadrada de 7 por raíz cuadrada de 10, simplemente dejo raíz cuadrada de 7 por 10, multiplico los radicandos y me queda raíz cuadrada de 7 por 10, 70. ¿Listo? ¿Ves qué sencillo? Otro caso sería si las raíces fueran de diferente índice. Vamos a ver un caso. Te recuerdo, estamos haciendo multiplicación. Tienes que tener en cuenta la ley de los signos. Aquí es más por más que da más. Ojo con eso. Es lo primero que debes hacer. Veamos el siguiente. Raíz cúbica de 5 por raíz cuadrada de 2. Los índices son distintos, ¿verdad? Entonces no podemos decir ahora que raíz cúbica de 10, raíz cuadrada de 10. No podemos decir eso. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que encontremos índices iguales como en el anterior. Acá era índice 2 porque es raíz cuadrada. Acá debemos buscar un índice igual en las dos raíces. Para eso vamos a usar un concepto llamado mínimo común múltiplo. ¿Entre quién? Entre los índices que son 3 y 2. Mira cómo lo buscamos. Mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Vamos a hacerlo simultáneo. 2 y 3. A 2 le sacamos mitad, queda 1. A 3 le sacamos tercera, queda 1. Tenemos que descomponer los números en sus factores primos hasta el final, hasta que dé 1 simultáneamente. Entonces, aquí termina el proceso. ¿Cómo busco mínimo con múltiplo? Multiplico los de la derecha, 2 por 3 que me da 6. O sea que 6 es el MCM de 3 y 2. Entonces, ¿qué debo hacer? Formar unas raíces de índice 6. Mira de qué manera. Ya te la presento resuelta. Colocamos una raíz de índice 6. Raíz de índice 6. Ahora, lo coloqué conmutativamente. Primero la de 2 y después la de 5. ¿Cómo hacemos aquí para arreglar estas raíces? El mínimo común múltiplo que es 6 va ahora como índice. Entonces digo, 6 entre ¿cuánto? Entre el índice 2, que tiene la raíz de 2, es de índice 2, me da 3. Entonces al 2 le coloco como exponente el 3. Luego para el 5 digo, 6 entre el índice 3 me da 2. Luego coloco 5 elevado a la 2. Lo que te dé en la división, que es un número exacto, se va a colocar como exponente del radicando que había anteriormente. Mira, radicando 2, la operación se hace siempre entre el índice
índice entre índice, índice 6, que es el mínimo, entre el índice 2, que era el que había anterior. 6 entre 2 da 3, entonces ese 3 pasa como exponente del 2. Índice 6 entre índice 3 da 2. Ese 2 se coloca como exponente del radicando 5. ¿Ves? Y ya tengo dos raíces con igual índice. Entonces simplemente coloco una sola. Raíz sexta. ¿De quién? De 2 a la 3 que me da 8 por 5 a la 2 que da 25. Multiplico 8 por 25 y me da 200. Entonces ya tengo que la raíz cúbica de 5 por raíz cuadrada de 2 me da raíz sexta de 200. ¿Listo? Otra operación, el cociente. Para hacer la división entre el cociente van a haber dos formas también. Una, que el índice sea igual. Si el índice es igual, tú simplemente vas a dejar el mismo índice en una raíz y vas a colocar dentro de ella la división entre el numerador y el denominador. Míralo. Tengo raíz cuadrada de 10 entre raíz cuadrada de 3. Entonces coloco una sola raíz cuadrada y una fracción. El 10 de la primera va como numerador y el 3 de la segunda va como denominador. Ahora tú te das cuenta si entre 10 y 3 se puede hacer alguna simplificación, una división exacta, porque puede ocurrir, y la haces, si no, pues la dejas indicada como en este caso. 10 tiene mitad y quinta, 3 tiene tercera apenas, entonces no se puede simplificar, se deja así. Raíz cuadrada de 10 entre raíz cuadrada de 3 es lo mismo que raíz cuadrada de 10 sobre 3. Sencillo. El siguiente caso, índices distintos. Entonces es raíz cúbica de 2 entre raíz cuarta de 3. Hacemos el mismo procedimiento. Buscamos el MCM de 3 y 4 que da 12. El procedimiento te invito a que lo hagas tú. No está hecho. Y luego vamos a convertir estas dos raíces en índice 12. Entonces aquí las tenemos. 12, que es el mínimo como múltiplo. Lo divido entre 3. Aquí no lo puedo hacer conmutativo, ojo. En el pasado lo hice conmutativo porque era multiplicación. En cambio la división no es conmutativa, no puedo darme el lujo de decir primero la raíz de 3 y después la raíz de 2 porque entonces estoy cometiendo un error. Aquí no se puede conmutar. Entonces digo raíz 12 y raíz 12. Para ver los exponentes digo 12 entre 3. Mira que divido los índices siempre. 12 entre 3 da 4. Entonces 4 pasa a ser el exponente del radicando 2. Míralo, aquí está. 2 a la 4. Luego digo 12 entre 4. 12 entre 4 da 3. Ese 3 va a ser el exponente del radicando 3. Entonces me queda raíz 12 de 3 a la 3. Igual, entonces como ya tienen el mismo índice, dejo una misma raíz. Raíz 12 de 2 a la 4 que da 16, es 2 por 2 que da 4, 4 por 2 que da 8 y 8 por 2 que da 16. No es 2 a la 4, 2 por 4, es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Entonces queda 16. En el denominador sería 3 a la 3, que es 3 por 3 por 3, que da 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. No es 3 por 3, 9. Ojo con eso. Entonces allí tenemos la última raíz, que es raíz 12 de 16 sobre 27. Tampoco se puede simplificar porque 16 tiene mitad y 27 tiene tercera. Vamos con una potenciación. En la potencia lo único que se hace es el exponente pasa como exponente, el exponente de toda la raíz pasa como exponente del radicando. Entonces aquí tenemos raíz cuadrada de 8 elevada a la 5. La base es raíz de 8 y el exponente 5. Entonces el exponente 5 simplemente se introduce dentro de la raíz como exponente del radicando. Mira, así de sencillo. El 5 que estaba como exponente afuera pasa en la parte interna de la raíz. Raíz cuadrada de 8 a la 5. Entonces, como el exponente 5 es mayor que el índice 2, yo puedo descomponer 8 a la 5 como 8 a la 4 por 8 a la 1. Por propiedad de la potencia, cuando tienen igual base, se deja la misma base que es 8. Aquí está 4 más 1, que es el exponente de este 8, lo sumo y da 5. Tienes que recordar todas esas propiedades y operaciones. Entonces, ¿por qué descompuse 8 a la 5 en 8 a la 4 por 8 a la 1? Para escribir de mejor manera esta raíz. Entonces 8 a la 4, por ser par, yo divido 4 entre el índice 2, que da 2, ojo, 4 entre 2, así se sacan las raíces de expresiones que tengan exponente. Siempre que se puedan dividir exactamente, se divide el exponente entre el índice, y así sale la raíz, listo.
Entonces, 8 a la 4, raíz de 8 a la 4, aquí sacamos raíz del primero y del segundo, entonces raíz cuadrada de 8 a la 4 es 8 a la 4 entre 2. 4 entre 2 me da 2. Y 8 a la 2 es 8 por 8 que da 64. Mire, estoy haciendo dos pasos en uno. ¿Listo? Te la repito. 8 a la 4, raíz cuadrada de 8 a la 4 es 8 a la 4 entre 2. 2 es el índice. 4 entre 2 da 2. Y 8 a la 2 da 64. Cuando saco la raíz cuadrada de 8, pues no es exacta, queda indicada aquí. Entonces 64 raíz cuadrada de 8. El otro ejercicio es raíz cuarta de 5 a la 3. Raíz cuarta de 5 a la 3. Entonces, este 3 es el exponente de toda la base raíz cuarta de 5. Lo introducimos dentro del radicando, o sea que me queda raíz cuarta de 5 elevado a la 3. Entonces, como 3, el exponente 3 es más pequeño que el índice 4, ese no lo podemos descomponer. ¿Para qué? Porque no podemos dividir el exponente entre el índice, porque no daría exacto. Entonces, lo único que puedo hacer aquí es calcular 5 a la 3, que da 125. Resultado final, raíz cuarta de 125. Radicación. En la raíz lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Multiplicar los índices que haya en todas las raíces y dejar una sola con el producto de esos índices. Entonces, ejemplo. Raíz cuadrada de raíz cúbica de 5. Mire cómo la leí. Raíz cuadrada de raíz cúbica de 5. El radicando de la raíz cuadrada es raíz cúbica de 5. Y el radicando de raíz cúbica es 5. Fíjate que hay dos radicandos y dos raíces. Uno radicando es raíz y otro radicando es un número entero. Entonces, lo que te dije hace ratico, cogemos el índice de la primera, que es 2, lo multiplicamos por el índice de la segunda, que es 3, 2 por 3, formamos una raíz con ese índice, con el radicando final, que es el 5. Entonces 2 por 3 da 6, al final queda raíz sexta de 5. ¿Listo? Acá tenemos una con 3 raíces, y si hay 3 raíces son 3 radicando. ¿Cómo se lee? Raíz cúbica de, raíz cuarta de, raíz cuadrada de 12. ¿Viste? Es como un trabalengua, es bueno que lo aprendas a leer. Raíz cúbica de, raíz cuarta de, raíz cuadrada de 12. Entonces simplemente vamos a multiplicar 3 por 4 por el índice 2 que está aquí, que el índice 2 nunca se escribe. Entonces 3 por 4, 12, y 12 por 2 da 24. Al final, raíz 24 de el último radicando, que es 12. ¿Ves? Sencillito. Un problema de la vida cotidiana. Alicia dispone de 300.000 pesos para compras. El jueves se gastó 2/5 de esa cantidad y el sábado 3/4 de lo que le quedaba. ¿Cuánto gastó cada día y cuánto le queda al final? Entonces, ojo, ella tiene inicialmente 300.000 pesos. Aquí le falta un cero, me disculpan, pero es 300.000. Entonces, se gastó 2/5 de esos 300.000 el jueves. Para saber cuánto es 2/5 de 300.000, tú puedes dividir 300.000 en 5 partes iguales y de esas 5 partes tomas 2. ¿Verdad? Porque dice, toma 2 de las 5 partes. Aquí dice 2. ¿De las 5 partes de quién? De 300.000. ¿Cómo se hace? En forma sencilla, mira. 2/5 de 300.000, que se lee 2 sobre 5 por 300.000, que se resuelve de la siguiente forma. El numerador, que es 2, se multiplica por la cantidad, que es 300.000, y luego se divide entre 5. Aquí está. El numerador 2 por 300.000, luego lo divido entre 5. Esta multiplicación da 600, al dividirlo entre 5 da 120.000. ¿Ves? Entonces, para saber qué dinero le resta, esos 300.000 que ya tenía, le voy a quitar los 120 que se gastó el jueves. 300.000 menos 120.000 y me quedan 180.000. Ahora, de estos 180.000 es que ella toma los 3/4. Tienes que interpretar bien el problema, ojo, porque dice de lo que le quedaba. Y lo que le quedaba hasta el momento son 180.000. Entonces, el mismo procedimiento. ¿Qué es 3/4 de 180.000? Dividimos 180.000 en 4 partes iguales y de esas 4 partes tomamos 3. ¿Cómo se consigue? De la manera que hicimos anteriormente. 3/4 por 180.000. Multiplico 3 por 180. 3 por 180 queda 540.
y lo divido entre 4. 2 dividido entre 4. Entonces 540.000 entre 4 da 135.000. ¿Ves? Entonces ella el sábado se gastó 180.000 y, perdón, el jueves se gastó 180.000 y el sábado se gastó 135.000. Para saber cuánto le quedó al final, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que restar lo que se gastó el jueves, ¿verdad? Que fue 180, menos lo que se gastó el sábado, que fue 135. Entonces le quedó al final 45.000 pesos. Si tú quieres verificar de que el problema está bien hecho, simplemente haz la operación, suma estas tres cantidades y debe darte ¿cuánto? 300. Otro problema de la vida cotidiana. Dice que el señor Pedro se encontró en la tienda del señor Pedro, se encontró un cliente con que el propietario tenía una especial rebaja en ciertos artículos de la canasta familiar de la siguiente manera. Un kilo de carne que valía 14.000 lo descontaban en el 20%. Un kilo de arroz que costaba 3.000 pesos lo descontaba en 5%. Un litro de aceite que costaba 4.500 pesos lo descontaba al 25%. Fue una ganga que el señor ese día hizo para vender más de lo que puede vender en un día. Ustedes saben que son estrategias de venta para vender más. Entonces, el señor o el que iba a comprar, ¿qué hizo? Como vio la oferta, dijo, voy a comprar 1 kilo de carne, voy a comprar 5 kilos de arroz y voy a comprar 2 litros de aceite. Entonces la pregunta es, ¿cuánto pagó en total el cliente al comprar los tres artículos? ¿Qué cantidad de dinero se ahorró en dicha compra? La otra pregunta dice, si la persona lleva 35.000 pesos nada más, ¿será que podía comprar esa cantidad de artículos que compró? Entonces, esa respuesta la dará el ejercicio. ¿Qué hacemos primero? Como los artículos están descontados, lo que hacemos es mirar en cuánto queda cada artículo con el descuento que se le hace. Entonces, acuérdense que la carne estaba descontada en el 20%. 20% en sí esconde un número racional. 20% significa 20 de 100. 20 de 100. 20 de 100 es 20 sobre 100. Ojo, 20 sobre 100. 20 sobre 100 tú puedes eliminar el 2, el 0 del 2 y un 0 del 100 y te queda 2 sobre 10. Y 2 sobre 10 es una fracción decimal que simplemente se escribe como 0,2. Eso te lo dejo para que tú lo consultes. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros el 20% de 14.000? Sería 20 sobre 100. O sea, divides el 14.000 en 100 partes iguales y coges 20 partes de esas. Entonces, como ya reducimos eso a un número decimal que es 0,2, tú simplemente multiplicas 14.000 por 0,2 y te da 2.800. Entonces, 2.800 es la rebaja que se le está haciendo a la carne. Entonces, para saber en cuánto queda la carne, resta 14.000 menos 2.800. Mira, te quedan 11.200 pesos. Vámonos ahora con el precio del arroz. Cada kilo está en 3.000. Como se le hace un descuento del 5%, 5% es 5 de 100. 5 de 100. Entonces, al dividir 5 entre 100, te da 0,05. ¿Qué quiere decir allí? Divide 3.000 en 100 partes iguales. De las 100 partes iguales, coge 5. ¿Ya? Entonces, multiplicamos 3.000 por 0,05 y te da 150 pesos. O sea que lo que le ha rebajado al arroz son 150 pesos. ¿En cuánto queda el precio? Entonces 3.000 menos 150 queda 2.850. ¿Listo? Ahora, para el aceite, que vale 4.500, tiene un descuento de 25%. 25% es 25 de 100. 25 sobre 100. Entonces, te está diciendo, divide 4.500 entre 100 partes iguales, coges 25. Eso es lo que te dice. Pero otra forma más sencilla es 25 sobre 100, es lo mismo que 0,25. Tú divides esas dos cantidades y te das cuenta que es eso. Entonces 4.500 por 0,25 da 1.125 pesos. Este es el descuento por cada litro de aceite. Entonces, para saber el precio, restas 4.500 menos 1.125 y te da 3.375. Aquí tenemos ya los precios con descuento. Con estos precios que el señor le hace la cuenta al cliente. Entonces, 1 kilo de carne 1.200, de arroz fueron
5 kilos, entonces cada kilo que es 2.850 lo multiplico por 5 que compré. 2.500, 2.850 por 5 queda 14.250 en arroz. Y como compró 2 litros de aceite, un litro vale 3.375, lo multiplico por 2 y da 6.750. Luego sumo las cantidades de lo que compró y me da 32.200 pesos, ¿verdad? Es la cantidad de dinero que paga el cliente. ¿Te acuerdas de que te preguntó de cuánto te ahorraste y eso? Entonces, y que iba con 35.000 pesos, algo así. Entonces, para saber cuánto se ahorró, tú simplemente calculas los precios normales sin descuento. O sea, 14.000 la carne, 3.000 por 5 queda 15.000 el arroz y 500 por 2 queda 9.000, perdón, 4.500 por 2 queda 9.000. Aquí se me borró el 4, es 4.500. Entonces sumamos todo esto y da 38.000 pesos, ¿verdad? Sin el descuento daría 38. Entonces, para saber cuánto te ahorraste, simplemente restas el precio que gastarías sin descuento menos el precio que pagaste con descuento. Entonces te queda 38.000 menos 32.200, queda 5.800 pesos. Entonces, fíjate, otra pregunta que había era que si te alcanzaba, si llevaba 35.000 pesos para el descuento, para hacer la compra. Entonces, no hubiera podido comprar, la verdad, porque le daba 38. ¿Qué le hubiera dicho el cliente? Bueno, me queda debiendo los 3.000 o simplemente, pues, hay algún artículo que compras menos cantidad. Vale, entonces esa es una suposición de lo que podría pasar en el caso de que el señor no hubiera encontrado ese descuento. Listo, jóvenes, entonces llegamos a la actividad que se va a hacer de este tema o de toda la guía, ¿verdad? Porque los otros dos no te los voy a explicar porque ya están en otros tutoriales. Entonces, aquí hay propuestos varios ejercicios. Fíjate que algunos tienen asterisco. El primero tiene un asterisco, quiere decir que ese ejercicio lo debes entregar por obligación. El segundo también tiene un asterisco, debes entregarlo por obligación. Entonces, la información del 1 está aquí. De los ingresos de una familia se emplean 2/5 en comida, 3/8 se emplean en electricidad y el resto se emplea en limpieza. Entonces yo te pregunto es, ¿qué fracción representa lo que se deja para la limpieza? Ojo, en fracción vas a representar lo que se gasta en limpieza. Eh, de acuerdo con la fracción de ingreso empleada, ordena las partidas enumeradas de menor a mayor. O sea que aquí tienes 2/5, 3/8 y después encuentras aquí una para la limpieza. Vas a ordenarla de menor a mayor, o sea, de más pequeña a más grande. En el otro, pues, se trata de un profesor que le regala mango a los hijos. Él tiene 3 hijos. Al menor le da cierta cantidad, al segundo cierta cantidad y pregunta por la fracción que le quedaría al mayor. Y también te pregunta cuánta cantidad de mango le daría a cada niño. Eso es lo que debes buscar. Resolviendo ejercicios, pues aquí tenemos, hay 1 y 2, vas a entregar el B, el A no lo vas a entregar, vas a hallar estas sumas, ¿verdad? De estas sumas, fíjate que no te estoy colocando ninguna por obligación, pero acá en el segundo sí te estoy colocando el B y el D. ¿Listo? ¿Por qué no te coloqué acá? Porque la suma o la resta se pueden emplear acá en estos ejercicios. Entonces, sería como ponerte a hacer dos cosas al mismo tiempo. Por tanto, al resolver el B y el C, emplear la suma o la resta. Entonces, allí está implícito lo anterior. Bueno, jovencito, aquí te estoy aclarando que debes entregar todos los ejercicios que estén enumerados con el asterisco en esta primera actividad y que va a ser de 15 a 19 de febrero. De 15 a 19, el plazo máximo es el 19. Recuerda que hay muchas reglas en este año, entonces debe ser cumplido con la entrega de las actividades. ¿Listo? Entonces, espero que haya sido de su agrado este tutorial, que lo hayan entendido y nos vamos a ver en una próxima, jóvenes.